Una pregunta más, porfa, es que he estado en las clases y todo, pero es que no entiendo muy bien porque lo que la profesora explicó, le saqué captura de pantalla y la tabla que está ahí. Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciada. Bueno, ¿saben qué es lo que pasa? Que no los escucho, entonces es algo de la plataforma al parecer, porque me ha pasado lo mismo en la clase anterior. Si tuvieran alguna duda o algo, entonces escriben en el chat, por favor, para que yo les pueda responder. ¿Ya? De todas maneras, esta Verónica. A ver, Sí, doctora, estoy aquí. Verónica. Bueno, ya, como les digo, yo no los puedo escuchar, así que... Ah, ya, aquí estás, Beca. Qué bueno. Ya, entonces vamos a hacer eso, por favor. Cualquier pregunta, o si quieren que vuelva a repetir o algo, me escriben por el chat y voy a estar pendiente. ¿Ya? Bueno, en ese caso, voy a empezar con el tema que nos compete ahora, que es todo lo que es la fisiología del miembro inferior, empezando por la articulación de la cadera. Entonces, vamos a borrar esto. Para que solamente vean la pantalla. Y ahí estamos. Bien. Si hablamos de la articulación de la cadera, como hemos iniciado la clase pasada con lo que es la cintura pélvica, les menciono que la articulación de la cadera primero es una articulación que se clasifica como en artrosis. Esto quiere decir que va a tener movilidad en los tres ejes del espacio, al igual que el miembro superior, que es la articulación del hombro. Si hablamos desde el punto de vista embriológico, los esbozos de la extremidad inferior se desarrollan más tarde o posteriormente al desarrollo del miembro superior, apareciendo aproximadamente en la cuarta semana del desarrollo embrionario. El desarrollo de los esbozos es rápido y aproximadamente al final de la sexta semana es cuando se inicia o se empieza a detectar los huesos principales. Y en la octava semana de embarazo van a estar todos los huesos, pero en esbozo cartilaginoso. De esta manera, en el momento en que ocurre o que ya es el momento de nacimiento, la articulación coxofemoral está aún inmadura. Esto quiere decir que tenemos todavía, bueno, ya existe el acetábulo,
que está bastante pequeño que la cabeza femoral. Y esto facilita una luxación de la cadera, ¿no es cierto? Entonces, hay, en ese momento es que podría producirse una luxación congénita de cadera, o como se produce también con mucha frecuencia ahora, la displasia de cadera. En este caso, la orientación que tiene el cótilo y el cuello femoral en el momento del nacimiento va a depender mucho, mucho de la posición que tiene el feto en el vientre y del tiempo que haya pasado en esa posición. Entonces, así como también va a depender del ancho o del tamaño de la pelvis de la mamá. También si es la condición de obesidad materna, ¿no? El morfotipo materno, o de si es que existe la presencia de un gemelo. Entonces, todas aquellas acciones, ocasiones que generan dificultades en el espacio del vientre materno, pues hayan podido existir y han obligado a reducir los diámetros transversos del feto, influyen para la formación o conformación de la articulación de la cadera. Si hablamos del perfil óseo de la cadera, hablaremos primero de la cabeza femoral. La cabeza femoral, como ustedes saben, voy a repetir, seguramente esto han hablado en anatomía, tiene la forma de 2/3 de esfera y está orientada oblicuamente hacia arriba, hacia adentro y un poco hacia adelante. Esta cabeza femoral va a estar cubierta por cartílago hialino que se va a adelgazar hacia la periferia, excepto en la fosita donde se va a insertar el ligamento redondo. ¿Ya? Esta fobia se localiza en el cuadrante anteroinferior y posterior de la cabeza del fémur. Luego tenemos al cuello femoral. Eso es. Tenemos al cuello femoral que une la cabeza con la diáfisis del fémur. Este cuello femoral va a formar junto con la diáfisis del fémur un ángulo aproximado de 125 grados en un plano frontal. Este es un ángulo que se considera un ángulo normal, se denomina el ángulo de Lanz, y en el adulto tiene esa medida de 125 grados y aproximadamente 12 a 15 grados hacia adelante. ¿Ya? El otro elemento viene a ser el acetábulo. El acetábulo está situado en la cara externa del hueso coxal, en la unión del ilion con el isquion y el pubis, y va a tener la forma de una semiesfera que está rodeada de un borde o ceja, o denominada ceja cotiloidea. El fondo de esta cavidad no es una superficie articular y por lo tanto no tiene cartílago, pero está ocupado
por un paquete fibroelástico de grasa recubierto de una membrana sinovial. La superficie que va a tener el acetábulo tiene una forma de herradura que va a rodear el trasfondo y está cubierta por cartílago. Esta región, esta sí es una zona articular. La escotadura isquiopúbica se halla ocupada por el ligamento transverso del acetábulo que va a convertir a la herradura, a esta herradura en un anillo articular. La característica es de que la superficie articular que está cubierta por el cartílago va a aumentar el espesor del centro a la periferia, sobre todo en la zona superior, donde recae el peso corporal, cuando estamos en una posición bípeda o en una posición anatómica. Luego, existe un predominio de altura de 6.2 milímetros sobre el diámetro anteroposterior. Y esto biomecánicamente se relaciona con la zona de la transmisión de cargas. Por otro lado, en el acetábulo van a existir dos compartimentos que son diferentes. Uno se abre bajo la presión de la cabeza femoral cuando estamos en apoyo monopodal, cuando estamos en un solo pie, con la separación de la pared anterior y posterior. Y el otro se cierra alrededor de la cabeza con el desplazamiento lateral de las paredes. Estas dos acciones se deben básicamente a la forma que tiene la cabeza femoral, que es esférica, que abriría, y una cabeza deformada que cerraría. Si se dan cuenta, es una cabeza así esférica, pero no es esférica completa. ¿Ya? Entonces, por eso se dice deformada, que es la que cerraría. Esto aumenta la incongruencia articular. En todo caso, la zona de mayor contacto con la cabeza femoral cuando estamos en posición bípeda, en los dos pies, va a ser la porción anterosuperior del cócleo. A nivel de la cabeza se va a producir la porción subperomedial, y en sedestación va a ser la parte inferior de la cabeza la que contacta con el acetábulo. Hasta ahí estamos, chicos. Me escriben, por favor, al chat. Sí, doctora. Hasta ahí estamos. ¿Está todo bien? Ok. Si hay alguna pregunta, me avisan. Muy bien. Bueno. Continuamos entonces. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Bien. Entonces, es importante también mencionar que rodeando la periferia del acetábulo se encuentra el denominado rodete glenoideo o labrum. Labrum. Que se inserta en la ceja cotiloidea. Este rodete glenoideo o labrum tiene la función de incrementar, aumentar
la superficie de esta cavidad. El rodete glenoideo o labrum, que también se encuentra presente en la articulación glenohumeral, es un fibrocartílago de sección triangular que contribuye a la forma y profundidad del cótilo. La cara interna va a estar recubierta por cartílago articular. Y esto va a favorecer a la concavidad del cótilo, de tal manera que va a abarcar a toda la cabeza del fémur y la va a mantener dentro de la cabeza, dentro de la cavidad cotiloidea, incluso después de haber suprimido cualquier otro medio de unión. En este aspecto, el ligamento transverso del acetábulo va a ser una parte del rodete que no tiene una función en la superficie articular, pero tiene una función mecánica que es muy importante y es poco tomada en cuenta. Este ligamento, el ligamento transverso, tiene una dirección transversal, como su nombre indica, y tiene por objetivo impedir la deformación del cótilo en sentido antero-posterior, especialmente cuando el cótilo recibe las presiones durante la marcha o al levantar cualquier tipo de peso. ¿Hasta ahí estamos? A ver, ¿alguna pregunta? Bueno. Ya. Todos bien. Bueno. No hay ninguna pregunta, continuamos entonces. Ya. Ahora sí. Ya. Entonces, los ejes de movimiento en esta articulación son importantes, ya que gracias al cuello femoral y a su eje oblicuo hacia arriba, hacia adentro y hacia adelante, hemos dicho que forma ese ángulo de inclinación de 125 grados, nos va a dar un valgo fisiológico en la articulación de la rodilla. Entonces, ese ángulo que se forma, aquí tiene que ver un ángulo. A ver, no sé si me entienden acerca de esta angulación, chicos. ¿Me entienden? A ver, si me pueden escribir. A ver.
Exacto, sí, Irma. A ver, les muestro. En eso estaba. En condiciones normales, este es un ángulo que se considera un ángulo normal. Bueno, este es normal, ¿no es cierto? Este es el cuello femoral y esta viene a ser la diáfisis del fémur. Este ángulo está entre 125 y 130 grados. Cuando este ángulo disminuye, o sea, el cuello es un poco más bajo, el ángulo disminuye hasta unos 115 grados, se considera una coxa vara. En cambio, si el ángulo aumenta su diámetro por encima de los 135 grados, entonces se considera una coxa valga. ¿Ya? Coxa valga. Si es menos, coxa vara. Y la angulación normal, de acuerdo a esta imagen, está entre 120 a 130 grados, 135 grados. En otros textos van a encontrar 125 grados, 130 grados. De todas maneras, está dentro de los márgenes que se consideran normales. ¿Ok? Bien. Entonces, los movimientos que vamos a encontrar o que nos vamos a permitir. Ay, no sé qué pasa. En esta articulación. Ya, ahora sí. En un plano transversal. A ver. En un plano transversal, lo que vamos a ver es un ángulo de anteversión que va a estar formado por la proyección de este mismo plano transversal. Entonces, esto se debe al periodo fetal. En este periodo, en el periodo fetal, el ángulo de anteversión es elevado para disminuir el diámetro transverso. Entonces, existe biomecánicamente un eje mecánico que es el que va a unir el centro de la cabeza femoral con el centro del eje transversal transcondil. Y obviamente con el centro geométrico de la articulación del tobillo. En este caso, los movimientos que se permiten en la articulación de la cadera, como ustedes ven, van a ser el de flexión, el de extensión, y obviamente en el de flexión vamos a tener una flexión combinada de flexión de cadera con flexión de rodilla, o flexión de cadera con extensión de rodilla. Y lo mismo con la extensión de cadera y la extensión de rodilla, o la extensión de cadera con la rodilla en flexión. A la vez tenemos el movimiento de abducción y el de aproximación. También vamos a tener el movimiento de rotación externa y el movimiento de rotación interna. El centro de movimiento de la cadera corresponde también al centro de la cabeza femoral. Por lo tanto, un ascenso de la cabeza, o sea, una subluxación o luxación, que sea mínima, por lo menos de 2 centímetros, representa una disminución de la abducción de un 44% aproximadamente y la reducción de la flexión en un 27%. Por el contrario, si existe un descenso de 2 centímetros,
va a representar un aumento de la abducción y aumento de la flexión en un 12%. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos? Bueno. Ok. No hay preguntas. Entonces, sigamos. Los centros biomecánicos. Irma, ¿esto es de la cadera? ¿O los centros de movimiento? ¿O estás hablando del eje mecánico? Eso aclararme aquí en el chat para que yo te pueda responder. Los centros de movimiento. Ok. Entonces, lo que les decía es que los centros de movimiento de la cadera, o sea, en el centro de movimiento que tiene la cadera, corresponde también al centro de la cabeza femoral en condiciones normales, ¿no? Este centro de la cabeza femoral también va a corresponder a este centro de movimiento, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que si la cabeza femoral tiene un ascenso, se está elevado por 2 centímetros, si se eleva 2 centímetros, existe una disminución de la abducción y una disminución de la flexión de la cadera. La disminución de la abducción va a ser del 41% aproximadamente, o 44%, y la flexión de la cadera va a tener una disminución aproximada de un 12%. Y por el contrario, si esta cabeza está ligeramente descendida por también 2 centímetros, va a existir un aumento de la abducción y de la flexión en un 12%. ¿Hasta ahí estamos, Irma? Ya, ok. Bien, continuemos entonces. Les pregunto eso porque ahora hablamos de... ya. El aumento para el movimiento, Daisy, el aumento para el movimiento de la abducción y de la flexión es de aproximadamente 12%. 12%. ¿Ya? En cambio, en el otro, si la cabeza está elevada por 2 centímetros, eso es un chanchullo. Si la cabeza se eleva 2 centímetros, existe disminución de los dos movimientos, de abducción, de flexión. Si la cabeza está descendida de 2 centímetros, existe aumento de la abducción y de la flexión. ¿Ok? Ya. Bien, entonces, ahora sí, hablaremos de los otros elementos que son importantes, que vienen a ser los elementos estabilizadores pasivos. Estos elementos estabilizadores pasivos, como ustedes ya saben en todas las articulaciones, viene a estar dado por la cápsula articular, por los ligamentos. Primero, que la cápsula articular tiene la forma de un manguito cilíndrico que se va a insertar en el contorno de la cavidad cotiloidea, específicamente en la ceja y en la periferia del rodete. Esta viene a ser una inserción laxa que va a estar reforzada por 4 tipos de fibras.
Unas serán longitudinales, superficiales y paralelas al eje capsular. Otras serán oblicuas en espiral que van a unir también a los dos huesos. La tercera va a ser el arciforme, que contribuye únicamente a la fijación del cótilo. Y el último serán las fibras circulares profundas que no tienen una inserción ósea, pero que se encuentran en la zona central de la cápsula. Van a rodear y van a como que apretar un poco, van a ceñir a la cápsula al cuello del fémur. ¿Ya? Ahora bien, los ligamentos en esta articulación están situados tanto en la cara anterior como en la cara posterior de la que es la cápsula articular, y por lo tanto van a reforzar esta estructura. En la cara anterior van a existir dos ligamentos: el ligamento iliofemoral y el ligamento pubofemoral. Iliofemoral y pubofemoral. El ligamento iliofemoral también se denomina ligamento de Bertin, Bertin con T, o en Y, y tiene una forma triangular. Cuando se extiende, es como una forma de abanico que va a estar formado por dos fascículos. El superior o iliopertrochanterio, que es el más fuerte, y el otro, el ligamento inferior o iliopertrochantinio, que es menos resistente. ¿Ya? Entonces, repito. El ligamento iliofemoral va a tener dos fascículos, uno superior o iliopertrochanterio, que es más fuerte, y otro inferior, que es el iliopertrochantinio, que es menos resistente. ¿Hasta ahí estamos, chicos? Supongo que sí. Bueno, tenemos también el ligamento pubofemoral, que es un ligamento triangular y se inserta en varios puntos de la cara anterior de la articulación. Luego tenemos en la cara posterior y postero-inferior el ligamento isquiofemoral, que lo vemos aquí en la imagen, que se inserta en la cara posterior de la ceja cotiloidea y del rodete glenoideo. Y el otro será el ligamento iliofemoral. Ahora bien, aquí existe un elemento que es el ligamento redondo, y esta es una estructura diferente. ¿Por qué? Porque en el adulto el ligamento redondo no tiene ninguna función. Es solamente como de soporte entre la cabeza y el acetábulo. En cambio, la función específica del ligamento redondo en la etapa del recién nacido y el niño es de cumplir una función estabilizadora y colabora en la fijación de la articulación hasta que esta articulación se encuentre totalmente evolucionada o desarrollada. De todas maneras, por la característica que tiene la cabeza femoral y el acetábulo, la cadera viene a ser una articulación muy estable, bastante estable.
Esto a costa de sacrificar su movilidad. La orientación que tiene el cuello femoral es responsable en gran medida de la estabilidad de la articulación en los planos frontal y transversal. Ya, hasta ahí estamos, ¿no? En 2 minutos ya se corta la reunión, chicos. Vamos a esperar otros 2 minutos más y volvemos en el otro link para continuar con el siguiente tema. ¿Ok? Póngale un dedito así. Eso, muy bien. Gracias, chicos. Nos vemos entonces en un ratito.